Es común ver en muchas casas lujosas cómo tienen sistemas de seguridad o sistemas de alarmas y cómo cada uno de estos sistemas tiene señales que indican con un logotipo que ellos están protegiendo ese lugar. Muchas veces la inscripción que dice esta casa está protegida por tal sistema de seguridad o por tal sistema de alarma. Cada vez que nosotros vemos una señal de protección, como mínimo debemos deducir dos cosas. Por un lado, la existencia de algo o de alguien que está protegiendo un lugar, pero por otro lado también la existencia del mal. Hace muchos siglos atrás un pensador ateo trató de demostrar la inexistencia de Dios y él argumentó, estoy refiriendo a Epicúreo, él argumentó que basado en la existencia real del mal, él dijo, si Dios no quiere destruir el mal, entonces Dios no es bueno. Pero si Dios, aún queriendo destruir el mal, no puede destruir el mal, entonces Dios no es todopoderoso. Por lo cual, ¿por qué habríamos de llamar a ese ser? ¿Por qué habríamos de llamarlo Dios? Alguien dijo que el mal se clasifica en tres tipos. Por un lado el mal absoluto, que tiene que ver con las fuerzas infernales. Por otro lado el mal físico, que tiene que ver con el mal que viene sobre el ser humano cuando éste viola, transgrede las leyes naturales establecidas por Dios. Dios ha establecido leyes en la naturaleza y cuando nosotros transgredimos esas leyes hay un mal que viene en nuestra vida. Por otro lado, el mal moral, que está relacionado con la pecaminosidad del ser humano. Es importante entender que el mal es una realidad y que Dios no destruye el mal porque es la posibilidad que nosotros tenemos de pecar, porque esa posibilidad es necesaria para ser seres libres. En el huerto del Edén, Dios puso allí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo al hombre que de ese árbol no debía comer. Podía comer absolutamente de todo, pero allí había una prohibición. Si el hombre no hubiera tenido la posibilidad de elegir, el hombre no hubiera sido un ser libre. Y Dios nos ha creado como seres libres. Es por eso que el ser humano tiene la posibilidad de elegir lo bueno y de elegir también lo malo. Es por eso también que el Padre Nuestro nos enseña a orar, Señor, líbranos del mal, y no, Señor, destruye el mal. Jesús no nos enseñó a orar que debíamos pedir que el mal fuera destruido, sino que fuéramos librados del mal. Lamentablemente hoy en día la fe de muchos, estoy hablando en la iglesia, se ha humanizado. Hay muchos en la iglesia que ya no creen que Dios quiera destruir el mal, o lo que es peor, que ya Dios no puede destruir el mal. Y me estoy refiriendo concretamente a este tema tan actual en este año 2020, que es esta pandemia del coronavirus. Hay mucha gente aún dentro del pueblo de Dios que no cree que Dios pueda destruir esta pandemia. O lo que es peor, que Dios no puede destruir esta pandemia. Es por eso que muchos están confiando y han puesto su confianza en los métodos humanos, en lo que recomiendan los médicos, que no estoy diciendo que no haya que seguirlo, o poniendo su confianza en que si va a salir una vacuna o no va a salir una vacuna, o en las recomendaciones de los gobiernos, que no estoy diciendo que no haya que seguirla, pero no están confiando en la protección de Dios en medio de esta situación. Quiero hablarte un pasaje muy particular. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios allí. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice: clamó a mí, dice el profeta Ezequiel, clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual tenía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre la cual había estado al umbral de la casa, y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad
a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron desde los ancianos, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dios no hace acepción de persona. Sin embargo, Dios hace diferencia en el trato con los que son suyos. Hemos visto en estos días cómo cada país se ha hecho cargo de repatriar a los ciudadanos de ese país que estaban en otras partes del mundo. Algunos lo hicieron más pronto, otros lo fueron haciendo después, pero cada país se encargó de los ciudadanos de ese país, de repatriarlos nuevamente a su nación. Esto nos enseña que la nacionalidad que nosotros tenemos, ¿sí?, es una señal de pertenencia y es también una señal de protección. Por eso cada país ha protegido y ha repatriado a sus ciudadanos. Es por eso también que Dios pone una señal de protección en aquellos que le pertenecen. Así de esa misma manera es lo que estamos viendo que sucedió acá en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9 tiene una similitud muy particular con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios estaba acá poniendo una señal de protección. De la misma manera que Dios pone una señal de protección en aquellos que han de ser salvos y que serán salvos. Teniendo en cuenta que allí en Ezequiel 9 se estaba viviendo un contexto de una destrucción que estaba por venir. Lo mismo que en este mundo estamos viviendo un contexto de una gran tribulación que dice la palabra de Dios que va a venir. Pero Dios estaba poniendo una señal en la frente de protección. Y Dios está poniendo hoy también una señal de protección. También hay un paralelo en el versículo 3. Dice que la gloria de Dios se elevó. De la misma manera, la iglesia será arrebatada y será elevada hacia el aire, dice la palabra de Dios, para recibir al Señor en el aire. Ezequiel estaba viviendo un contexto muy particular. Había sucedido que ya el imperio babilónico había venido a Jerusalén, había hecho una invasión por causa del pecado de Judá y había llevado cautivo a una parte del pueblo. Todavía no había destruido completamente Jerusalén, no había destruido los muros y el templo. Pero entre esos cautivos estaba precisamente el profeta Ezequiel. Ezequiel está escribiendo este libro desde Babilonia y le escribe a los que habían quedado todavía en Jerusalén, los llama al arrepentimiento, a los que aún todavía estaban en ese lugar, y les habla del inminente juicio en manos de estos verdugos que vendrían a destruir Jerusalén. Sin embargo, Dios también les da una oportunidad de salvación. Y aquellos que quisieran abrazar y alcanzar esta salvación recibirían en su frente una señal de protección. Del mismo modo hoy hay verdugos que están trayendo juicios sobre el mundo entero. Hay seres que han sido designados por Dios para traer juicio y castigo por causa del pecado de la humanidad. Pero Dios también está ofreciendo una salvación. La salvación está al alcance de todos aquellos que quieran alcanzarlo. Y también Dios está poniendo una señal de protección en aquellos que quieran alcanzar esa salvación. ¿Qué necesitaron? Acá hubo un grupo de gente que recibió esa señal de protección. Y aunque muchos murieron, hubo una señal de protección que Dios puso en la frente de ellos y fueron salvados. ¿Qué necesitamos nosotros también para tener esta señal de protección en medio de estos tiempos que estamos viviendo? Lo primero que ellos necesitaron es no apartarse de la fe. Eso es lo primero que necesitamos si queremos tener esta señal de protección. No apartarnos de la fe. Notemos que el versículo 4, la parte A, dice: y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén. La esencia de una cosa es invariable y permanente. Lo quiero repetir para que se grabe este concepto. La esencia de una cosa es invariable y permanente. En la provincia de Mendoza, en la República Argentina, todos los años se celebra la fiesta de la vendimia. Esta fiesta tuvo su origen en el año 1913. En aquella oportunidad se celebró
entre otras cosas, eligiendo una candidata por cada departamento de la provincia. Ahora, estas candidatas fueron elegidas entre las cosechadoras más lindas. O sea que la primera reina de la vendimia fue una cosechadora y cada reina departamental era una cosechadora. Bueno, la fiesta ha trascendido a lo largo de los años, la tradición se ha guardado y muchas cosas se han guardado. Pero hoy día las candidatas a reina, absolutamente ninguna es cosechadora. Ninguna cosechó jamás un racimo de uva. Ninguna de ellas ha tenido contacto con ese trabajo y algunas han tenido que estudiar de qué se trata la vitivinicultura en la provincia. Se ha guardado la tradición, pero no se ha conservado la esencia. Está claro que con el tiempo hay cosas que logran guardar la tradición, pero van perdiendo su esencia. La esencia de la salvación es la fe. La fe es la esencia de la salvación. Es por eso que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Es por eso que donde hay una fe genuina, la gente permanece firme en la fe, pase lo que pase. Es exactamente lo que necesitamos en este tiempo. Permanecer firmes en la fe, pase lo que pase. Y es entonces cuando la persona recibe la señal de protección de Dios. Notemos que esta señal de protección iba a ser puesta en aquellos que estaban allí, porque Dios le dijo, pasa por en medio de Jerusalén. Había gente que trató de huir a Egipto luego de la primera invasión de Babilonia. Había gente que de hecho huyó. Pero aquellos que recibieron la señal habían permanecido firmes en la fe. Mucha gente está en la iglesia hoy por tradición y mucha gente está en la iglesia hoy por religión, pero no reciben la señal de protección de Dios porque han perdido la esencia de la fe, porque se han apartado de la fe, porque dicen ser pueblo de Dios, pero confían en los métodos humanos para predicar el evangelio, en los métodos humanos para llevar adelante el plan de Dios, y lo que es peor, en los métodos humanos para ser guardados de esta situación que vive el mundo entero. Yo no estoy en contra de los métodos humanos, pero quiero decir que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, porque cuando solamente nos movemos por métodos humanos y cuando solamente confiamos en lo que nos van a decir los médicos, en lo que nos van a decir los gobiernos, en lugar de confiar en el poder de la palabra de Dios y en el poder de la sangre de Cristo, estamos apartándonos de la fe. La segunda condición que requirieron estas personas para recibir esta señal de protección en medio de la destrucción que venía sobre Jerusalén, fueron que ellos no fueron indiferentes al llamado de Dios. Si queremos recibir esta señal de protección, no podemos ser indiferentes al llamado de Dios. La parte B del versículo 4 dice aquí la palabra de Dios, dice, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman. Que gimen y que claman. La indiferencia es pecado, porque va contra la naturaleza de Dios, porque Dios no es indiferente al ser humano. Recuerdo una vez en una predicación, escuché cómo se contaban la historia de un grupo de hermanos en una congregación que les gustaba la cacería. Y dijeron una vez, dice, vamos a invitar al pastor a cazar. Y salieron de cacería. Entonces le dijeron al pastor cómo tenía que usar el arma, no era una persona muy ducha. Pero fueron también con un vaqueano de la zona que los llevó a los mejores lugares para cazar. Cuando salió el animal, todos dispararon, incluyendo el pastor, disparó su escopeta y el animal cayó muerto. Entonces fueron a verlo y una sola bala lo había matado. Y todos decían, yo fui el que lo maté, y todos se adjudicaban haber cazado el animal. El vaqueano dijo, yo voy a investigar y les voy a decir quién fue verdaderamente el que mató a este animal. Entonces miró al animal y dijo, el que lo ha matado fue el pastor. Y todos dijeron, ¿y cómo sabe usted que fue el pastor el que lo animó, que lo mató? Dice, muy simple, dice, porque la bala le entró por una oreja y le salió por la otra. Con esto quiere decir esta historia que la indiferencia que hay de la palabra de Dios. La persona puede estar en la iglesia y escuchar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios le entra por un oído y le sale por otro. ¿Por qué? Porque hay una indiferencia. La indiferencia es una de las cosas que más nos duele a nosotros. Nos duele muchísimo cuando alguien es indiferente. Y siempre anhelamos que Dios no sea indiferente a nosotros. Sin embargo, la indiferencia es el pecado que más practica el ser humano delante de Dios. Algunos en Jerusalén, sí, estaban allí y algunos habían sido transportados a Babilonia, pero había gente que todavía permanecía allí. Ahora, esos que permanecían allí eran indiferentes al llamado de Dios. Dios les estaba llamando a arrepentimiento y ellos creían que estaban ahí y que Dios los iba a guardar, y que podían hacer lo que querían y vivir como querían, y Dios los iba a proteger simplemente porque Dios era bueno. Pero Dios estaba aquí poniendo una señal de protección a aquellos que gemían y que clamaban a Dios.
Es por eso que en Mateo capítulo 24, versículo 38 al 39, el Señor dice allí que como los días del diluvio, antes del diluvio, dice que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron nada. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué no entendieron nada? Porque Noé les predicó. Durante todos esos años que construyó el arca, él les dijo que si querían ser salvos debían ingresar allí. Ellos no creyeron, ellos fueron indiferentes al llamado de Dios. Y no entendieron nada hasta que vino el juicio sobre ellos. ¿Sí? Dice que así sería la venida del Hijo del Hombre. Así serán los días finales. Si hay algo que caracteriza estos días, es la indiferencia al Evangelio, es la indiferencia a la palabra de Dios, es la indiferencia al llamado de Dios. Pero nadie que sea indiferente al llamado de Dios puede recibir una protección, una señal de protección de Dios. Hay una tercera característica de estas personas que recibieron esta señal de protección de Dios y que nos enseña qué necesitamos nosotros para recibir esta señal de protección de Dios en estos tiempos. Y es apartarnos del pecado. Dice la parte C del versículo 4, dice que ellos gemían y clamaban a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Todo pecado tiene sus consecuencias. Es imposible que el pecado no traiga consecuencias, siempre trae consecuencias. Cierta vez, es una anécdota de un hombre, un gran predicador, que ya partió a la presencia del Señor, este predicador llamado Adrian Roger. Él había hecho un hermoso jardín en su casa. Y él quería que ese jardín se llenara de pájaros. Él no quería tener pájaros enjaulados, pero quería que los pájaros vinieran a ese jardín. Le consultó a un vecino y le dijo, ¿cómo tengo que hacer para que los pájaros vengan acá? Yo quiero que esté lleno de pájaros, para eso he hecho este jardín. Y el vecino le dijo, es muy simple, comprar alimento de pájaro y poner alimento de pájaro por todos lados. Si los pájaros tienen que comer, inmediatamente vendrán allí al jardín. Bueno, esto nos sirve para aprender una cosa. El diablo nunca vendrá a nuestra vida si no tiene que alimentarse. Dice la palabra de Dios que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Detrás de esta pandemia, detrás de cada tragedia que vive la humanidad, detrás de cada mortandad que se vive, detrás de cada violencia, si hay un plan satánico de hurtar, matar y destruir. Pero también la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Satanás nunca podrá tocar tu vida, nunca podrá tocar tu economía, nunca podrá tocar tu salud, tu matrimonio, tus hijos. Nunca podrá tocarlo si no tiene de qué agarrarse, si no tiene terreno por el cual entrar, una puerta por la cual entrar. Notemos que esta señal de protección en la frente de este grupo de gente que sería salvado no solo tenía que ver con que ellos clamaban y gemían, tenía que ver con la razón por la cual ellos clamaban y gemían, a causa de las abominaciones y del pecado. Si hay algo que esta gente había hecho, era apartarse del pecado. Si Spurgeon, gran predicador, él dice, Cristo y tú nunca serán uno, hasta que tú y tu pecado no sean dos. Si no puede haber una señal de protección en nuestra vida, si nosotros no nos hemos apartado del pecado. Hay mucha gente que está en el camino de Dios, está esperando que Dios le guarde, que Dios le proteja, que Dios le libre de todo mal, pero no se apartan del pecado. Siguen viviendo las mismas cosas que hacían antes. Entonces Dios no puede poner una señal de protección allí. No puede haber una señal de protección. Por eso dice el Salmo 91, en el versículo 1, dice que hay gente, hay personas que morarán bajo la sombra del Omnipotente, pero primero es necesario que habiten bajo el abrigo del Altísimo. Nadie puede morar bajo esa protección, ese cuidado, si no se ha apartado del pecado. Quiero terminar explicándote algo que estuve leyendo, gente estudiosa, que habla de los idiomas originales de la palabra de Dios. Y ¿cuál es la palabra que se utiliza aquí para señal? Dice, ponles una señal en la frente. Esta palabra señal es una palabra hebrea, es la letra T que nosotros conocemos, es la palabra tau. Esa palabra en hebreo es la palabra señal. Y esa palabra tau es la última letra del alfabeto hebreo. Y esa palabra se escribe con una cruz. Es decir, literalmente cuando el Señor le dice a este varón que tenía el tintero de escribano que le pusiera una señal en la frente, era una cruz en la frente, que era la letra tau, la última del alfabeto hebreo. De ahí que uno de los padres de la iglesia, me estoy refiriendo a San Francisco de Asís, él adoptó la cruz como un símbolo de espiritualidad, como un símbolo de salvación, como un símbolo de protección. Pero es importante que esta palabra tau, para que esta tau verdaderamente sea una señal de protección en nuestra vida, para que esta cruz sea verdaderamente una señal de nuestra vida,
Esta última letra del alfabeto hebreo no puede estar separada de la primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el Señor dijo en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dios no solamente es la última letra, es la primera, es el primero y el último. Esta alfa y omega son las primera y última letra del alfabeto griego, el equivalente al hebreo de Aleph y Tau. Dios, la verdad de Dios es ese principio y fin. Es interesante que la palabra verdad en el hebreo, te estoy diciendo esto porque en el pensamiento hebreo cada letra del alfabeto hebreo tenía un significado espiritual. La palabra verdad es la palabra hebrea emet, que está compuesta por 3 letras. La primera del alfabeto hebreo, la letra central del alfabeto hebreo y la última. La última ya sabemos que es Tau, la primera es Aleph y en el medio hay una palabra que es Mem. Esas 3 palabras forman la palabra verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad. Ahora, lo curioso es que si se le saca la primera letra, que es Aleph, si queda la palabra Met, que significa muerte. Alguien dijo que esto tiene un significado muy importante, porque Aleph representa a Dios. Y cuando de cualquier verdad que nosotros podamos conocer se aparte a Dios, cualquier verdad nos conducirá a la destrucción. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? Que hay muchas cosas de las que se están diciendo hoy referente a cómo manejarnos en medio de esta crisis mundial y en medio de esta pandemia, y muchas son mentiras, pero muchas de esas son verdad. Pero toda verdad en la cual se ha apartado a Dios, indefectiblemente esa verdad no será una señal de protección y nos conducirá a la muerte y a la destrucción. Es por eso que nadie puede tener la señal de protección de Dios si Cristo está fuera de su vida. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Nadie puede tener una señal de protección si Cristo está fuera de su vida. Por lo cual, si quieres perseverar en la fe, si quieres responder al llamado de Dios, si quieres apartarte de todo pecado, necesitas a Cristo en tu vida. Porque ni los mejores intentos humanos, ni los mejores médicos, ni los gobiernos, ni las mejores intenciones de los gobernantes, ni las más prometedoras de todas las religiones, puede salvar a nadie, absolutamente nadie, de las consecuencias del pecado. Y los verdugos, está claro que esos agentes que han sido designados por Dios para traer juicio al mundo entero, están actuando. Pero Dios nos ha dado a su Hijo. Él es la señal de protección. Necesitas, en este momento más que nunca, necesitas a Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Entonces todas las verdades, mientras tengan a Cristo, será una verdad completa. Pero todas las verdades, por más que sean verdad, si hemos apartado a Dios de esas verdades, de ninguna manera serán señal de protección. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Es una realidad lo que se vive en el mundo entero. Pero Dios nos está dando una buena noticia. Él puede poner una señal de protección en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia y en tu economía. Y aunque 1000 y 10.000 caigan a nuestra diestra, Dios guardará nuestra casa y nuestra vida. Te invito a que hagas una oración en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de la situación que vive, tú nos das una esperanza. Hay una señal de protección. La queremos en nuestra vida. Y envío esta palabra a todo aquel que la está recibiendo en este momento, Señor, para que tu palabra con poder toque la mente, el corazón, ordene su vida, Señor, y ponga una señal de protección para que sea guardado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo te bendigo en esta hora, te invito a que te suscribas a este canal porque de ese modo te estarán llegando las notificaciones y los mensajes que aquí subimos, y te invito a que compartas esta palabra porque la palabra de Dios tiene poder y puede salvar a todo aquel que la escucha. Dios te bendiga.